¿Qué tal? Buenas noches, gracias Rocío. Aquí estamos como todos los martes frente a las cámaras y a ustedes con dos temas que pensamos son de su interés y así los abordamos, los elaboramos, los pensamos y los debatimos. Vamos a empezar con el primero. Como ustedes saben, el que hasta hoy mismo era reconocido ad honorem, según decía, asesor del presidente Morales, es a partir de hace unas horas diputado al Congreso de la República en una situación que yo tacharía de un tanto particular y ya verán por qué cuando hablemos con nuestros invitados. Dos analistas que nos acompañan. El primero, don Renzo Rosal, que es conocido por la casa. Renzo, buenas noches y muchas gracias. Y el segundo, también conocido, el coronel don Mario Mérida. Mario, buenas noches, muchas gracias. Con Silvia Jereda, como todos los martes. Doña Silvia. Muchísimas gracias, bienvenidos. Coronel Mérida, yo quisiera comenzar con usted, que conoce muy bien el tema de seguridad y también las estructuras militares. Sabemos que el licenciado Melgar Padilla fue hace poco un asesor, por decirlo así, bajo la sombra de Jimmy Morales. Se decía en algún momento que él tenía algún tipo de injerencia en las SAS. Nunca se encontró ningún contrato, sin embargo hoy repentinamente aparece en el Congreso y sus detractores aseguran que es una artimaña para que él pueda gozar de inmunidad luego de que ha sido señalado de liderar una red clandestina de espionaje a personajes políticos, empresarios. Incluso se ha dicho que tenía una red de drones donde vigilaban a la fiscal Telma Aldana y se le ha vinculado en algunos medios de comunicación, incluso como de una de las posibles personas que pudieran estar detrás del atentado de la fiscal. Hablemos un poquito de esta polémica figura y por qué llega al Congreso el día de hoy. Bueno, yo considero que si el escenario que está planteado, digamos, tiene un buen porcentaje de veracidad, la llegada al Congreso solo es parte de un proceso temporal de ubicación en el Congreso, porque como estamos observando que funciona el sistema y la Corte Suprema de Justicia en el caso de los antejuicios contra los diputados, pues es casi seguro que si hay una evidencia concreta, va a estar en la misma situación que los demás diputados que les quitaron el derecho de antejuicio. No obstante, creo que las complejidades se van a dar al interior del Congreso precisamente por las situaciones que vienen en este segundo semestre, pero particularmente por la misma fragmentación que sufren las bancadas dentro del Congreso. Es decir, la llegada de alguien de afuera llega de una u otra manera a incidir en esa fragmentación que ya existe en el Congreso. Ya se rumora cierta pugna por la dirección de la bancada, etcétera, etcétera. Y eso al final es una vulnerabilidad y un debilitamiento para el partido oficial, que apenas consiguió un balance de fuerzas tomando diputados de otros partidos. Creo que ese es uno de los mayores efectos que va a tener la presencia de él ahí. Y en cuanto a lo judicial, pues esperamos que el Ministerio Público en el momento de actuar presente lo que corresponda, y estoy convencido que la Corte Suprema de Justicia va a reaccionar positivamente ante una situación de antejuicio. Renzo, históricamente, ¿cuántos diputados se van de esta manera tan sorpresiva como el diputado Asider Arias? Por cierto, un militar también de la 103 promoción, como todos los que están ahí, se va, desaparece por asuntos propios, justo le sustituye este personaje que surge de una nebulosa no constatada, pero sí suficientemente comentada. Tú que tienes la historia más fresca, ¿tú conoces algún caso de esto y qué opinión te merece? En principio no conozco de casos recientes, digamos, en las últimas legislaturas de este fenómeno como de enroque. Si sale uno negociado, es decir, me parece que la llegada del señor Melgar Padilla obedece en buena medida a la hipótesis que estamos lanzando aquí sobre la mesa y me parece que tiene un efecto a varias bandas, un efecto entre comillas positivo. Primero, bajo los cuestionamientos que ya se hacían mención al principio, que ha sido dirigida la batería mucho al Ejecutivo. Es decir, al presidente le han dicho, mire, usted tiene a su alrededor un grupo de personajes absolutamente oscuros, grises, nefastos, cuestionables, etcétera. Entonces lo que hace el presidente en este caso es sale de él, ¿verdad? Logra una jugada
pero es una salida acomodaticia, es una salida negociada, una suerte como de traslado al Congreso, donde evidentemente el señor Alcides Heredia, digamos, se presta a ese juego, a ese contubernio, pero que además tiene un efecto, como ya se mencionaba acá, el otro efecto, la otra banda, digamos, quien sale ganando en alguna medida es la bancada, particularmente en un momento de absoluta tensión, en donde está clarísimo que hay una polémica que, si bien es cierto que viene de semanas atrás, en esos últimos días, en las últimas horas, donde ha brotado con más fuerza otra vez ese interés por tener el control del partido. Entonces, y si recordamos un poco que Melgar Padilla puede ser el representante de una suerte de engranaje que puede ayudar a aceitar eso. Por un lado tiene la cercanía con el presidente Morales, que la va a mantener aunque ahora esté en el legislativo. Segundo, tiene la ascendencia militar, que también recordamos que tanto una parte de los fundadores del FCN Nación vienen de esa extracción, como otros que son tránsfugas, que están pero que hoy están en la bancada oficial, como Estuardo Galdames, como para mencionar un caso, y además tiene, lo que ya también se mencionaba acá, esas, digamos, entre comillas, dotes, que por supuesto para mí no son dotes, sino que son realmente elementos muy cuestionables de ese manejo a la sombra, que hoy por hoy le vendría bien para terminar de aceitar al FCN, tomando en cuenta los temas que vienen por delante, que son temas que tienen incentivos perversos en corto plazo. Me refiero al presupuesto 2017, el listado geográfico de obras, obviamente, la negociación de la Junta Directiva del próximo año. Son temas en donde se necesita alguien que no va a jugar un papel de gran articulador o de gran líder político, que Melgar Padilla no lo es, pero que sí, con esos conocimientos que tiene del submundo, del inframundo, puede ayudar a conectar y en alguna medida de pronto recomponer, contribuir a recomponer un partido que hoy necesita ser más cohesionado de lo que está aprovechando. Me llama la atención que usted menciona reiteradamente la palabra inframundo y la palabra oscuro. O sea, definitivamente este es un militar asociado con bandas oscuras o de algún tipo de criminales. ¿Quién podría ser la cabeza detrás de Melgar Padilla si ese fuera el caso? Recordemos que también está Edgar Ovalle, que hasta hace poco fungió o sigue fungiendo como la mano derecha del presidente Jimmy Morales y que ahorita está afrontando un proceso legal. Entonces, ¿quién es realmente quien dirige estas estructuras? No podría decirlo con claridad, pero sí me parece que lo que hoy advierte en el Congreso es que los dos partidos, UNE y FCN, cada uno por sus diferentes lados, están en un proceso de resquebrajamiento, de recomposición. Entonces necesita alguien que pueda tener un poco el sentido más estratégico, digámosle, que ayude a pegar, por lo menos, como bien mencionaba el coronel, pegar temporalmente algunas piezas. Que no estamos hablando de pegarlo con un pegamento fuerte que dura durante mucho tiempo, sino que al menos logre pasar una coyuntura en donde particularmente la bancada oficial necesita capitalizar. De lo contrario, la misma bancada puede entrar en un proceso de absoluto desconexión y perder momentos de oportunidad como es la agenda que está por delante. Además tienen, digamos, un poco en bandeja de oro o en bandeja de plata el que pueda aprovechar lo que también le está sucediendo a la bancada con la cual tiene algún tipo de alianzas, pero también distancias, me refiero a la UNE. Entonces, las dos pueden desaparecer. En el tema de bancadas, Mario, ¿qué opinión te merece que Encuentro por Guatemala se salga de una votación, o de una elección, perdón, de un nombramiento, para ser más preciso, de un diputado, que una bancada diga, bueno, yo me salgo de aquí? ¿Qué interpretación se puede hacer? ¿Es políticamente correcto en este momento en el que, bueno, no hay ninguna prueba, o tiene una lectura más fina que tú le quieres dar? Yo creo que son acciones políticas que tratan de rescatar y mantener una imagen como de neutralidad, independencia y de ortodoxia, digamos, dentro del ejercicio del Congreso. Aunque nosotros sabemos que no ocurre en ningún Congreso del mundo, ¿ok? Lo que cambia son los métodos de cómo lograr esos reposicionamientos. Pero yo sí creo, digamos, que cuando se abandona un espacio, por ejemplo, también se tiene cierto grado de responsabilidad en ese proceso. Yo creo que importante en este tipo de debates que se dan es razonar los votos, digamos, y asumir una posición directa. Porque salirse o abandonar es
como decía en algún momento alguien que mencionaba mucho a Fouché, es si no estoy y tuvo éxito, si hubiera estado hubiera sido bueno, pero como yo me fui, fracasó. O sea, es jugarle a ese doble beneficio y creo que la bancada, digamos, Encuentro por Guatemala, que es lo único que se ve como más sano y concordante dentro del Congreso, debería de mantenerse y tener esa representatividad ante las circunstancias que sean en las dos bancadas, como decía Renzo. Es decir, la UNE también hay un movimiento de fragmentación interna versus el grupo de la señora Torres, por ejemplo, y en el Patriota también existe esa división porque al final el liderazgo del Patriota, digamos, no está, digamos, fuera para poder incidir. Se ha hablado por parte de activistas de derechos humanos, incluso la plataforma de USAC, de la importancia que el MP y la CICIG planteen un amparo para que Melgar Padilla no pueda tomar posesión en el Congreso y para que no pueda revestirse de inmunidad. ¿Es esto factible? Mire, yo con lo poco que conozco, he estudiado derecho, creo que hablando de un tema que manejan mejor otros como el señor Balcells, el tema de la presunción de inocencia. Es decir, no se puede condenar a alguien, digamos, si no hay realmente un proceso ya establecido. Esto quiere decir que el Ministerio Público tendría que estar trabajando a marchas forzadas para documentar todo lo que se ha dicho al respecto y presentar ante el tribunal que corresponda las acciones pertinentes. A partir de ahí se aclararía mejor el panorama y se ordenaría, digamos, realmente el proceso. Sí, lo que se intenta es evitar que él llegue, digamos, a ser reconocido como un dignatario de la nación. Muy bien, vamos a ir a un corte, no se vayan ustedes, ustedes tampoco. Nosotros aquí estamos esperándolos al regreso para continuar con este tema.